Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Villamizar, soy del curso 1102 y este es mi audio video sobre el cubo de los 6 temas. Entonces, como primer tema está la geopolítica. Entonces, la geopolítica es la ciencia que a través de la política geográfica y la geografía descriptiva e histórica estudia la casualidad especial de los sucesos políticos y futuros efectos. Desde su surgimiento como una rama de la geografía, ha sido conceptualizada de diversas maneras, no escapando al influjo de corrientes ideológicas prevalecientes en cada momento de la historia. Entonces lo que hace la geopolítica es estudiar esos movimientos y todo lo que digamos conlleva en cada nación y del por qué se repite en varios lugares, por decirlo, en varias zonas del mundo. Pero también la geopolítica tiene que ver mucho con el comercio, en donde digamos el comercio toma un gran papel, en donde digamos como sería China, tiene grandes niveles de comercio con otras naciones, pues la mayoría de todo el mundo, porque gracias a su fácil manufactura, gracias a que es muy barata, entonces la forma o a la hora de mandarlo a hacer resulta muy económico para digamos a cualquier nación, ya que le pueden sacar un provecho pues muy bueno, el cual es comprar mucho y por un precio muy bajo. Entonces esto digamos también sería un poco injusto, en donde en un documental se veía que digamos China en el comercio sería como un Goliat y varios países serían muy pero muy inferiores a este nivel, ya que no pueden llegar a competir con estas grandes, por decirlo, empresas multinacionales. El siguiente tema es la geopolítica del Plan Colombia. Entonces lo que dice, el Plan Colombia es al mismo tiempo una política nueva y la continuación de la pasada intervención de los Estados Unidos en Colombia. A principios de los años 60, con el gobierno de Kennedy y Washington, lanzó su programa de contrainsurgencia entrenando a fuerzas especiales diseñadas para atacar a los enemigos internos. El objetivo era la autodefensa de las comunidades colombianas, particularmente la Marquetalia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la geopolítica del Plan Colombia? Entonces, Estados Unidos llega a intervenir aquí a Colombia con el pretexto de acabar con las narcoguerrillas, tratando digamos de que no haya más problemáticas y que se pueda digamos por decirlo así, que haya un resultado mejor a los que ya están previstos. Entonces con esto Estados Unidos lo que logra es una militarización muy fuerte a la nación, en donde Colombia pasa a ser el país en sus tiempos, el país más militarizado en toda Latinoamérica. También vemos que digamos no se trata de combatir solo a la guerrilla, sino también a las narcoguerrillas, en donde lamentablemente mucho de lo que serían las personas de los pueblos y de las que tienen digamos por decirlo así sus fincas son los que más salen digamos con resultados catastróficos. Entonces esto hace que digamos también Estados Unidos contrate, por decirlo así, soldados especializados, los cuales se hacen llamar mercenarios, los cuales tienen un nivel de digamos de violencia muy alto, los cuales tratan de acabar con estas guerrillas, pero como todos sabemos, la guerra se convierte, se ataca con más guerra, donde también hubo grandes incrementos en esos tiempos de desaparición forzosa, también de incremento de muertes. Entonces esto lo que hizo fue que hubiera un gran nivel de desarrollo tanto en la violencia y de la militarización que hubo aquí en Colombia. Entonces, continuando con esto, estaría el Plan Colombia y el Triángulo Radical. Entonces,
En vista de que la guerrilla se le asocia con las regiones productoras de coca, se desarrolla esta línea de argumento mandado desde Washington a sus equipos asesores militares. Como ya lo decía, eran personas que ya saben que ellos saben lo que hacen y son personas especializadas, en donde se ven SEAL y grandes, digamos, grandes rangos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las cuales están entrenadas para cumplir con varios de estos que se le piden. A sus equipos, listo. Para destruir con ellos a lo que llaman las narcoguerrillas. Washington admite que cada vez el hecho de que esta guerra se dirige en contra de lo que se llama la insurgencia guerrillera. Entonces se le ve más, ellos tratan de luchar contra estas personas, pero lamentablemente los que más, por decirlo así, resultan heridos son los pueblerinos, como ya le dije, porque ellos no tienen, digamos, cómo defenderse y del cómo, digamos, poder, es que no les dejan otra opción. Ni siquiera el gobierno o Estados Unidos se preocupan por ellos, entonces ellos tienen que irse por la ruta fácil, el cual es crear cultivos de cocaína, en donde de pronto se lleguen a beneficiar más, pero corran el riesgo también de perder sus territorios. También continuando, estaría el sistema político mundial, que es otro tema que vemos en el módulo. Entonces lo que dice, la modernización acelerada producida por la revolución tecnológica e informática, las telecomunicaciones y la automatización están incrementando la interdependencia de los países a nivel mundial, globalizando la economía, la sociedad, la cultura y el proceso político. Entonces aquí ya vemos como China es un país el cual está muy avanzado en tecnología y en estas ramas ellos sacan un gran provecho de los países pues menos avanzados, en donde se genera una interdependencia. Digamos en donde ya se ve la necesidad de hacer uso de estos electrodomésticos, de estas fuentes de electricidad, las cuales nos brindan un valor el cual nosotros tenemos que pagar por ello. Entonces con eso se genera una interdependencia para varios países y lastimosamente el que más saca provecho en esto es China. Ni siquiera se ve como en años anteriores que fuera Estados Unidos, no. El que ahorita está gobernando lo que sería esta parte del sistema político mundial y la economía, para mí es China, porque está a un nivel de, digamos, en ventas y en tecnologías muy avanzada. Y también una de las consecuencias del cambio fue la crisis del comunismo a principios de la década de los 90, al resultar incapaz de adaptarse a las exigencias de flexibilidad y creatividad a la civilización actual. Entonces, gracias a esto se ve que estos gobiernos sacaron gran provecho y que se hayan construido estas grandes, digamos, estos grandes niveles, estos grandes comercios y niveles que generan que haya este gran desbalance a nivel global. Y ya para terminar, estaría el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera que cada contraproducente es el excesivo intervencionismo estatal en materia social, en la economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado. No rechaza el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teocrática, técnica, neoclasicista, siendo una propuesta macroeconómica que tiende a ser neutral con un respecto a las libertades civiles. Entonces el neoliberalismo genera que haya una privatización, digamos, de las empresas, de que no haya, digamos, tanta intervención del Estado y que, saque más provecho las personas de mayor nivel. Y ya para terminar, estaría el neoliberalismo
como ideología política y las características del neoliberalismo. Entonces, una de las características del neoliberalismo económico es que defienden un mercado altamente competitivo, en donde, como ya sabemos, muchas veces Colombia se ve muy mal porque compite contra empresas multinacionales y con una extensa carrera. También aceptan la intervención del Estado en la economía como árbitro o promovedor de la libre competencia. Se oponen al acaparamiento y a la especulación, se oponen a la formación de monopolios y oligopolios, se opone a la fijación compulsiva de salarios por el Estado y se opone al gasto público. Entonces ya no se genera tanto gasto público por digamos, por el gobierno. Entonces esto hace que no haya tanto gasto en las Fuerzas Armadas y todo esto que tiene que ver con lo público. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Santiago Iramizar del curso C02. Muchas gracias.